Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este tu canal, Te Invito a Despertar Hoy. De nuevo tenemos como invitada a mi gran querida y admirada amiga Liliana Carvajal, desde la Ciudad de México. Bueno, en realidad desde la ciudad de Teotihuacán. Y ella nos va a hablar hoy de las tradiciones ancestrales, porque tiene, a pesar de que es joven, tiene una larga experiencia del tema. Y de estos tres vamos a hablar. Hola Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida a este tu canal. Muchas gracias, gracias por invitarme y gracias por permitirme pues platicar de este tema, que realmente es un tema que yo en mi día a día casi no platico, pero que me gusta mucho y es donde realmente he estado los últimos años, aproximadamente 4 o 5 años, aprendiendo de este tema de diferentes personas y en este caso pues es actualmente mi maestro actual que viene de lo que sería la tradición Huichol o la tradición del peyote. Entonces, o del venadito azul o jicuri como nosotros le llamamos. Entonces, me gusta mucho tu invitación y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, porque sé que siempre estás ocupada compartiendo, bueno, adquiriendo conocimiento, recordándolo, que eso es lo más importante. Y bueno, hoy, como dije, vamos a hablar de tradiciones ancestrales. Solamente para no hablar de muchos temas, vamos a hablar solamente de dos cosas, de tres cosas. Eh, una pregunta que te quiero hacer. Eh, Se conoce mucho el nombre de chamán, de brujos y todo eso. Ellos son los que provienen de la tradición medicinal, perdón, de la tradicional medicina ancestral, ¿no? Ellos son los que cargan ese conocimiento usando los elementos y la naturaleza de cualquier cultura en el mundo, ¿no? Y, y eso es lo que quiero que nos expliquen un poquito al respecto. Mira, te comento, el nombre como tal de chamán no es de América. El nombre de chamán no pertenece a nosotros, de hecho es de Rusia, del norte de Europa. Ese término vino de allá y realmente son los que guardan la tradición de ellos, de Europa del Norte. Nada más que es un término que se popularizó mucho en Europa y cuando vinieron a conocer la tradición acá en México, pues también les llamaron chamanes porque pues justamente pues tienen la misma función, que es guardar el conocimiento de los originarios, de los pueblos originarios, de los primeros, ahora sí que de los primeros fundadores de toda la civilización en cada territorio. Entonces, más que nada, eso significa chamán. Nada más que justamente al no ser un término americano como tal, pues viene y se presta mucho a que todos ya son chamanes. Y está bien, porque pues después de todo es guardar un conocimiento espiritual, guardar un conocimiento de cómo funcionan el más allá o los planos que van después de la muerte o qué hay más allá además de nuestro cuerpo físico. Entonces eso está bien. Hay otros términos que se conocen como brujos, pero brujo tampoco viene de nosotros, tampoco es americano. Realmente, digamos que el término brujo también viene de Europa, sobre todo en Gran Bretaña, de la parte de la tradición ahora sí que de los Wiccas, que son los guardianes de la tradición de los templos de Delfos, que de ahí vienen como los primeros conocimientos de la cultura. Europa también tiene mucha cultura y mucho conocimiento ancestral, pero está guardado como en diferentes. Y pues bueno, acá nosotros lo que sí llamamos y lo que sí se conocía son los abuelos, que es el hombre de conocimiento que ellos eran, o sea, para nosotros la vejez es el símbolo de conocimiento, es el símbolo de que ya tienen una vida trabajada y llegaron a ese punto de equilibrio. Por eso, normalmente el título de abuelo se le da no a tu abuelo de sangre, sino al que da y guarda el conocimiento. Entonces, por eso aquí, en el idioma español, que ya tampoco es nuestro, pero como tal, sí se le conoce lo que serían abuelos. Y la mayoría de los que guardan el conocimiento, además de decirles brujo, chamanes o lo que quieras llamarlo, realmente el término como tal se podría decir de tradición es abuelo.
abuelo, abuela, que literalmente es darle un honorífico. También se les conocía otra palabra que se les da esos honoríficos, se le conoce como la palabra güey, güey, Huey, que esa es una palabra náhuatl que se le daba el término a los maestros de tradición. Entonces, es muy gracioso porque nosotros nos reímos de la palabra güey, porque dice, entonces por eso les llamamos, por eso está tan popularizada en México esa palabra y nosotros así de, no, no creo, pero tal vez tenga que ver por cómo se escucha. O sea, porque aunque se escribe diferente, Huey, sí sonoramente suena muy similar a esa palabra, que aquí en México ya le damos otra nomenclatura, ¿no? Sí. Pero realmente es así como se conoce. En términos, esto es lo que te puedo explicar. Realmente el término favorito o el que más se podría arraigar a nuestra cultura americana es el término de abuelo, más que de cualquier otro terminología. Es interesante que expliques eso porque en realidad los abuelos, ¿qué es lo que tienen? Además de vivir más años o más ancianos, también tienen la sabiduría, ¿no? O sea, un abuelo es sabio. Por eso es que se ha respetado en todas las culturas antiguas a las personas mayores, ¿no? Cosa que definitivamente, por lo menos aquí en Estados Unidos, ya no hay ese respeto, ya no se valora, no es no se consideran tu familia si tus padres no viven contigo y no son dependientes tuyos. Y eso es como que ya está fuera, ¿no? Y muchos americanos dicen, mi familia es mi esposo y mis hijos, y se olvidan de la madre y de los abuelos y los tíos. Y bueno, los abuelos en realidad son el hombre de conocimiento, de sabiduría. Y es el que rige siempre, también la mujer, ¿no? En algunas Sí, culturas antiguas, la mujer es la chamana o la abuelita también. También, por ejemplo, los gitanos se regían mucho por la mujer. La mujer es la que, en realidad, es la que dirige, ¿no? En algunas partes. aquí es indiferente mujer o hombre, ambos es el conocimiento y el equilibrio lo que les da el nombre o el título de abuela. Y en la cultura mexicana, o en la cultura, es que México no solamente abarcó México, anteriormente la cultura anáhuac era desde casi todo el norte hasta lo que serían Nicancán y Nicaragua. Entonces, estamos hablando que realmente eso era lo que abarcaba la misma tradición, obviamente dividido en diferentes territorios, como actualmente, pero todos nosotros manejamos un concepto de dualidad. No existe el hombre sin que exista la mujer y la mujer no existe sin que exista el hombre. Entonces, al tener muy arraigado desde el centro el concepto de dualidad, hace que realmente sea indiferente para nosotros quien tenga el conocimiento, si el hombre o la mujer, pero de preferencia deben de tenerlos ambos, porque ambos lo traen desde una perspectiva y ahora sí que desde la energía femenina y desde la energía masculina. Entonces, por eso es indispensable que sean ambos los que lideren juntos, porque no se puede liderar solamente desde un lado sin que tenga la otra energía. Entonces, por eso para nosotros es como, no es tan importante que sea hombre o mujer, sino que sean los dos, porque está la dualidad presente. Claro, ese punto has dado muy importante porque hay personas de que, bueno, hoy en día vemos del caos que se está creando con lo que es el género, ¿no? Y la verdad que es falta de conocimiento, así de simple. Pero literalmente en el universo tenemos estos dos tipos de energía y la neutral, ¿no? Que es la que está en el centro, el Tao que se conoce, ¿no? O el neutro, que es la femenina y negativa. Femenina y masculina, positiva y negativa, y en fin, pero que en realidad no significa lo que nosotros creemos que es, ¿no? Eso simplemente son distintas energías que se conectan y para crear una tercera. Y dime una cosa, los abuelitos no necesariamente tienen que ser ancianos, porque hay una tribu americana que tiene una abuelita que es una chica joven. Bueno, ya la conocí hace
como 20 años y era una jovencita. Hoy en día tendrá 40, 50 años a máximo. ¿Sabes de quién te hablo? No sé de quién me hablas, pero no es necesario que sean viejos como tal. Pocos obtienen el título, muy poquitos, de abuelo, siendo jóvenes todavía, porque joven todavía se considera 30, 40 años. Muy poquitos lo obtienen, pero es porque desde niños estuvieron en el proceso de educación y conservación de tradición y de conocimiento ancestral. Es decir, niños que desde los 15, 16 ya estaban preparados para dirigir lo que serían ceremonias ancestrales sin ningún problema y ya estaban totalmente conectados con sus sentidos del alma. Es decir, ya sabían ver, ya sabían escuchar, ya sabían manejarse en planos dimensionales sin ninguna disonancia cognitiva. Entonces, obviamente no alcanzan el título de abuelo a los 15, pero si tomas en cuenta que desde los 15 ya podían, ya manejaban, ya daban servicio, pues obviamente alcanzan el título de abuelos como a los 30, 40, o sea, ya no tan en la tercera edad que actualmente ya vamos, o sea, ya no 60, 70, 80 años. Claro, eso me llama mucho la atención y es muy respetada. No me acuerdo en qué tribu americana, norteamericana es, no sé si son los Sioux o eh, no recuerdo. Pero bueno, dime, estos chamanes, estos maestros, estos abuelitos, ellos sí se conectan con los elementos y la naturaleza, ¿no? Porque he conocido personas, he tenido el privilegio de conocer a personas que sí han podido hacer bueno, el que tú conociste bueno, no llegaste a conocer, pero tu maestro sí, el maestro Tlacaele, él sí hacía la danza de lluvia, ¿no? Y De conectándose sol, con de sol. de la lluvia también, que necesitaba llover, o se llama la danza del sol para que Ah, llueva. no, sí, los aguaceros, sí, ok. Sí, son diferentes rituales, pero sí, sí, también lo hacía. Sí, sí, sí. Y entonces en momentos donde hace falta conectarse con la naturaleza para decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Necesitamos agüita, las plantitas, nuestros hermanitos que necesitan las plantitas, y empieza a hacer su danza del sol, del agua y también bien dices, del sol, ¿no? Donde hay mucha nieve de repente y necesita que haya sol o lo que sea, ¿no? Bueno, tú que eres danzante también, ¿nos puedes explicar algo de eso? La danza es la energía traída a través del movimiento. Nosotros nos volvemos canales de esa energía, pero a la vez hacemos el enfoque o la intención y somos un canal de doble entrada. Es decir, somos el canal que lleva la intención o el enfoque de esa energía hacia arriba y de regreso a través del movimiento de la danza. No solo estas danzas, sino todas las danzas son meditaciones en movimiento. Como uno tiene una meditación en silencio, también tiene esta meditación en movimiento. Y esta meditación en movimiento hace que realmente la energía cree sus propios patrones y unido junto con la intención llega a materializarse alguna situación, ahora sí que en el plano pues material, por algo se llama materialización. Entonces, estos rituales la verdad es que traen mucha geometría, por eso es que se guarda el conocimiento, sobre todo, por ejemplo, los toques de tambor traen un ritmo numérico. Hay ritmos numéricos de 2, de 4, de 8, de 16 y va conjuntándose sobre todo en la dualidad. Y por ejemplo, hay danzas de acuerdo, por ejemplo, hay danzas que van en ritmos de 3 y en el tambor, en los instrumentos, fue donde se guardó esa geometría o esa numerología energética que cuando se toca y se pasa a través del cuerpo, que es la materialización, llegan justamente a ese tipo de, pues, de unión de energías que lleva a lo que sería una materialización o a un movimiento en el mundo material. Entonces, eso es lo que se podría decir son las danzas. Todas las danzas tienen su ritmo guardado justamente en los instrumentos
Y al llevarse los movimientos, cuando vas danzando, vas conociendo que realmente lo que importa es el ritmo en el que vas marcando esos pasos. Entonces, por eso son tan importantes en todas las culturas y sobre todo en la mexicana, que guarda ahora sí que ciertos ritmos que son lo que permite que se logre ese tipo de cosas, que se logre atraer la lluvia. Se llaman no aguaceros, se llaman graniceros, el grupo que practica las danzas de la lluvia, los grupos que practican las danzas de la luna, las danzas del sol, las danzas del cultivo, que son diferentes para elementos y tienen diferentes intenciones porque su ritmo y su geometría es diferente. Lo que forman en conjunto, y por lo regular las danzas pues de tradición mexicana son circulares, porque justamente tienen la parte de la espiral, que es el infinito y que la mayoría de las culturas ancestrales lo tienen. Entonces, pues eso es lo que te puedo decir así a cortas palabras de las danzas y de por qué se guardaron aquí y cómo se guardaron aquí en México. Pues qué interesante, ¿no? Porque también estudiando un poco de la cultura de los indios norteamericanos, también hacen eso y se conecta mucho con la energía dual que dices tú con los tambores. Si no me equivoco, Carolina Roth, ella escribió un libro acerca de los 5 sonidos, ¿ok? Y menciona la base de los 5 sonidos de los instrumentos, ¿no? Que son los tambores que te conectan con la tierra, la parte material, la física, ¿no? Que es la manifestación de nosotros, y después va hablando de todos hasta llegar hasta la parte más alta, que ahorita no recuerdo, que en otro momento podremos hablar. Hoy quisiera que nos hables de las distintas, bueno, tres plantas medicinales que se conocen, algunas no tanto, ¿no? Pero antes de llegar a la planta, yo sé que tú trabajas con hongos y quisiera que nos hables del hongo Teonanácatl. ¿Qué cosa es? Eso yo los considero como parte de las plantas ancestrales. Estas son consideradas plantas sagradas y son diferentes a la tradición de medicina herbolaria, porque también tenemos una gran tradición de herbolaria como tal mexicana o como tal anahuaca. Hay una gran tradición donde las plantas realmente te regulan el cuerpo físico. Pero este tipo de plantas son conocidas como portales espirituales. Ya estamos hablando que estos no solamente van al cuerpo físico, que también sus componentes químicos llevan beneficios físicos, pero su principal función y su principal, digamos, ahora sí que tradición, es curar el alma. Estas plantas no van hacia curar el cuerpo, van hacia curar el alma. Y por eso se le llama plantas sagradas o medicina ancestral, porque estas van dirigidas a curar el alma total, que incluye mente, físico y sobre todo a que te conectes con el espíritu. Lo que hacen estas plantas es literalmente la función de portales. Al tener una energía que ellos por su espíritu, porque debes de saber que todas las plantas, animales tienen espíritu. En el caso de las plantas tienen un espíritu un poco más colectivo. Este espíritu de esta planta lo que hace es crear un contacto, darte energía y como pasarte, o sea, como si fueran las puertas que te pasan directo, sin que tú tengas que poner trabajo de tu parte o esfuerzo de tu parte, te pasan directamente al plano espiritual. Y ahí, en ese plano espiritual, te ayudan a conectar con tu esencia, a irte limpiando bloqueos y, por supuesto, te ayudan a pues, descubrir que hay algo más allá, además del cuerpo material, sin que tú pongas esfuerzo. Esa es la palabra. Sí pones esfuerzo, pero no usas tu propia energía, estás usando la planta. El teonanacal es el hongo, el famoso honguito. Hay diferentes tipos de hongos. El teonanacal es el que más se usa y el que por tradición es el mejor porque nace de la lluvia, del agua, de las plantas. Se forma en lo que serían los bosques en ciertas temporadas. No todo el año están disponibles. Están por lo regular desde marzo, mayo y se acaban por ahí de septiembre, noviembre, aunque hay forma de conservarlos. El teonanacal es lo más natural. ¿Por qué? Porque literalmente así como lo coges del
de la tierra, lo desplantas, hasta con tierra te lo llevas y te lo puedes comer inmediatamente. Este es el teonanacal. Otro que también, bueno, creo que es importante aquí en México, como tradición en México, es la parte del jicuri o del peyote, que está más hacia el norte, porque esto es desértico. Nace en el desierto, al ser una cactácea. Sí, cactácea. Porque no sé por qué yo les digo cactáceas, pero bueno, al ser una planta desértica, como tal, viene de la tradición de los lugares desérticos. Mientras que el teonanacal, el hongo, está más hacia los bosques, que es en el sur de México, la tradición del teonanacal, la tradición del peyote del jicuri va más hacia arriba, hacia el norte, hacia las zonas desérticas, que es donde están los guardianes de esta tradición, que son los huicholes. Y como tal... ¿Y qué cosas son los huicholes? Es un nombre, de hecho es un nombre que se considera un poco despectivo, que no se debería de estar usando, que son los huiricaras. Nada más que se me complica mucho decir el nombre como ellos realmente se conocen, porque se está complicado con W y K. Entonces, como tal es un nombre de una comunidad, de un pueblo originario que lleva muchísimos años guardando la tradición. No solamente guardan la tradición del jicuri, sino guardan también tradición de bailes ancestrales, de conocimiento de plantas, de otras plantas, no solamente del jicuri. Y también, sobre todo, cómo se maneja la parte de los animales, porque ellos manejan, por algo se le conoce al jicuri como el venado azul, manejan la conexión de los venados con lo que sería las plantas y la parte espiritual. Entonces realmente no solamente guardan un conocimiento, pero son muy populares este grupo étnico como tal, o este grupo originario que conserva su comunidad. Estuvo un poquito aislado, pero ya últimamente ya se ha dado más a conocer, y se ha dado a conocer justamente por la parte del jicuri o del peyote, ya que ellos son los que conservan la tradición y el conocimiento de cómo se maneja esta puerta, y más que plantas, permíteme llamarlas puertas. Ok, entonces este peyote, ¿cómo es que se prepara? La diferencia no se prepara. ¿No? O sea, no se prepara. Solo se coge de hecho, bueno, hay unas preparaciones, pero la más natural es agarrarlo, sacarlo y comértelo, lavarlo tal vez. Creo que la opción es lavarlo para quitarle la tierra, pero fuera de la lavada, literalmente así como sale de la tierra, puedes empezar a morderlo y fin del problema. Hay otra preparación del jicuri que también se seca y se pone en polvo, y hay otros que también lo hacen en tés. También el honguito se puede hacer con miel, o se puede conservar con un poco de alcohol. En este caso lo conservan con mezcal y luego lo sacan. O sea, no es que te tomes el mezcal, sino es para la conservación, sobre todo porque el honguito no está toda la temporada. Entonces... ¿Y no pierde su efecto cuando lo metes ahí en el otro? No, solamente alcohol. Con esas dos cuestiones. De hecho, con alcohol sí pierde un poco la energía, y no es lo mismo que sanas. Uh-huh. O sea, no es la misma cantidad de energía que entra cuando ya está conservado que cuando está así literal. O sea, sacas y ahora sí que sacas de la tierra y para adentro. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo, pero todavía conserva cierta energía y ciertas virtudes, sobre todo con la miel. Con la miel natural, si las juntas, porque estás juntando todo lo que viene de la geometría de las abejitas, con lo que sería toda la energía de la puerta del hongo, que entras, ¿no? Ahí sí te conectas, pero con abejas y con plantas, y es hermoso. La verdad es que miel con honguito es de los portales más fuertes, pero sobre todo que más te ayudan a ver lo que hay detrás de la Matrix, por así llamarla.
Entonces, Una pregunta, Liliana, porque para que nos entiendan bien los oyentes y no piensen que cuando encuentren algo ahí se lo pueden comer y todo, ¿no? Siempre necesitan una guía, una preparación de ellos, ¿no? Porque imagínate que una persona de repente vea este video y se vaya al bosque en México y lo vea y dice, ah, mira, esto es lo que yo oí, me lo como y se va a frustrar porque no sabe lo que está viendo, no está preparado. Cuéntanos. te comento, sí necesita una preparación mental, emocional y sobre todo una guía. Y explico por qué. Porque una cosa es que entres a la puerta, pero tú no sabes si detrás de la puerta, por todo tu estado emocional, te vas a topar ahora sí que un abismo, o te vas a topar un jacuzzi, o te vas a topar, o sea, me refiero como para ponerlo ejemplificado, o te vas a topar con un parque hermoso. Tú no lo sabes, porque eso depende de ti. Lo que te da la puerta lo que te da la planta es la puerta. Tienes acceso libre al mundo espiritual, pero lo que te encuentres en el mundo espiritual va a depender completamente de tu energía y de tu libre albedrío. Entonces, si tu energía como tal propia ya está bastante bloqueada en tu día a día porque nunca has conectado, porque estás metido en tus problemas del día a día o tienes traumas de la infancia que nunca has ido a una terapia emocional donde has resentido todo lo que sería tu trauma de la infancia, pues entonces justamente no te vas a topar ahí con algo bonito, te vas a topar contigo mismo y con tus demonios, porque el proceso de las plantas es que primero conectas contigo mismo, o sea, te da la puerta espiritual, pero el primer plano siempre es hacia adentro. El, ahora sí que para cruzar la puerta al mundo espiritual es conectarte contigo hacia adentro. Entonces, cuando vas cruzando hacia adentro, vas topándote con todos tus propios demonios, no estás topándote con nada extra fuera de ti, pero te lo estás topando todo al mismo tiempo. Entonces, si tú no tienes como tal una preparación previa y además un guía que cuando ya te chocaste con algo que realmente no puedes manejar, no te quedes como quien dice en el viaje, porque te puedes topar, supongamos, un caso muy feo, con la violación de tu primo, que es algo que tú nunca quisiste tocar, nunca quisiste sacar, y te quedas varado ahí, porque te topaste con ese demonio para cruzar al mundo espiritual. Entonces, como lo estás resintiendo, reviviendo en ese momento, y es demasiado para una persona, pues por supuesto necesita que en ese momento el guía te está viendo, porque los guías que realmente conocen se pueden conectar con lo que tú estás viviendo y sintiendo en ese momento. Él te ve que ya te trabaste y dices, ay, este ya se quedó ahí varado un buen de tiempo y dice, no, ya, vamos a sacarlo de ahí. Entonces lo que hace es manejarte tus puntos energéticos, sacarte momentáneamente, por así llamarlo, de ese lugar donde te metiste y te vuelve a meter en el camino que todos van, porque haz de cuenta, hay dos caminos. Es como si fuera un camino grande y ancho, que esa es la puerta que te abrió la planta, donde todos los que están en la ceremonia van por ese mismo camino, pero como si lo que vieras a los lados fuera personalizado. Tú a los costados ves una vitrina donde ves tus demonios, ves tus pasados, ves todo, y si te quedas ahí parado, varado, pues ya te quedaste. Entonces, si no va un guía que realmente sepa que está viendo todas las vitrinas, o sea, por ejemplo, ve la vitrina de este, ve la vitrina del otro y dice, ay, no, este ya ahí, ya esto es demasiado, no va a poder porque te ve la cantidad de energía, entonces te tiene que venir a ayudar con palabras, con movimientos en los puntos energéticos, es decir, te toca ciertos puntos energéticos, o con lo que sería a veces ayuda mucho, que hay tés de otras plantitas como té de limón, té de manzanilla, o incluso el shock del agua fría, que es realmente lo que se utiliza. Entonces, realmente la persona que guía debe de saber qué está viendo la otra persona y además debe de saber en qué momento debe de intervenir, porque si interviene antes de tiempo, te corta la sanación y puede ser que tú sí estabas preparado, solo te estabas tardando un poquito más. Entonces, realmente tiene que saber específicamente en qué momento es el correcto y para eso la única forma es que tiene que ver. Y tiene que ver desde todos los planos, no solo del interno, sino tiene que ver el camino ancho
y las vitrinas que están alrededor, por así llamarlas. Y ya después de que sales de tu propio camino interno, resulta que ya entonces sí entras al plano espiritual, y ahí ya no solamente es tus demonios, ahí sí ya te encuentras con todas las existencias de seres que están en otros planos. Entonces, si tú no los conoces y por ejemplo estás en un lugar donde energéticamente no está preparado, no está protegido, te vas a topar con seres que no todos los seres son bonitos, aunque sean espirituales, no todos son bonitos o no todos son, digamos, buenos en tu concepto de bueno, ¿no? Sino que todo, o sea, que hay seres muy neutrales que simplemente están ahí y ni te va, ni te viene, pero están ahí porque están en el lugar y ahí existen y ahí viven, ¿no? Es como si de repente tú entras a una ciudad y pues ahí están, ¿no? Ahí está viviendo tal persona y tal ser y tal existencia, y pues te los vas a topar porque tú entraste a ese mundo. Entonces, si no tienes un guía turístico, por así llamarlo, pues te vas a perder en la ciudad. Y si tu guía no conoce, pues obviamente te vas a perder y para regresar, entonces ahí va a estar el problema. Es por eso que es muy importante que estas plantas las tomes con compañía de personas que sepan ver y que sepan manejar planos dimensionales. Porque si no saben ver y no saben manejar planos dimensionales, si tú realmente te quedas varada en algún lugar, no te van a poder ayudar al 100%. Entonces, por eso es que hay tanta situación y tantas historias de repente feas, pero no es porque la planta lo haya hecho, sino lo que lo hizo fue tu disonancia cognitiva, que no estaba preparado, y la persona, por supuesto, que estaba guiando o que te lo dio tampoco estaba preparada. Entonces, eso es muy importante. todo este tipo de situaciones se tienen que tomar súper en cuenta. Eso es muy importante y qué bueno que lo mencionaste, porque hay mucha gente que está ganando dinero, está haciendo su dinero de una manera irresponsable. Simplemente compran la planta y se hacen los chamanes o los que no sé qué y no saben lo que están haciendo. Y allí eso afecta mucho. Cuando mencionas los miedos de esa persona, son todos los miedos y los traumas de uno mismo, que es lo que se enfrenta, ¿no? Y en los últimos años que todo el planeta literalmente, una gran mayoría, ha vivido tantos miedos por todo lo que nos han mencionado y han creado, pues eso también afecta. O sea, para uno conectarse tiene que estar preparado para entonces entrar en sí mismo, porque como bien dices, ¿no? Son puertas que se abren, te dan la oportunidad para que lo hagas, pero con la conciencia de que es tu mundo, no es de nadie más, ¿no? Y después cuando ya superas esa parte, ese camino, entonces ya se te abre el universo interno, ¿no? Que ahí es donde está todos los seres, que también vas a encontrar seres de distintos niveles de vibración, ¿cierto? Sí, pues bueno, porque son existencias. La única diferencia entre ese plano y nosotros es que ellos son existencias espirituales o energéticas y que no tienen como tal un cuerpo físico o no están en el plano físico. Pero es la única diferencia, que ellos no tienen físico y nosotros sí. Pero realmente, fuera de eso, igual, o sea, hay diferentes vibraciones, hay diferentes objetivos. Ahí aplica mucho como es arriba es abajo y como es aquí es allá. Entonces, realmente es muy importante que ya cuando pases, creo que la parte donde más se quedan trabados no es cuando ya se les abre todo, sino que muchos y las primeras veces que viven esa experiencia se quedan más trabados en el mundo interno. Incluso poco, o sea, la mayoría, o si ponemos un porcentaje más del 70% en las primeras experiencias, toda la noche, porque son velaciones, pues son que duran toda la noche. La mayoría de la noche se quedan en el plano interno. Se quedan o sea, sus primeras experiencias normalmente la mayoría de la noche se quedan resintiendo y recapitulando todo lo que no han querido sentir, todo lo que no han querido sacar y todo lo que no han querido vivir y sentir, y lo están como transformando en su interior, y eso es su viaje. Literalmente
la mayoría de veces en la primera, segunda, tercera vez, lo que están trabajando es su interior. Simplemente se están ahorrando, están trabajando como unas 10 terapias psicológicas en una noche, ¿no? Wow. Oye, qué bueno que mencionas esto, porque esa era mi próxima pregunta. ¿Cuál es el beneficio de hacer eso, no? Entonces es como verse las cosas que no ha querido uno verse, que es lo que nosotros llamamos empezar el proceso del despertar, ¿no? Que es sanarnos de adentro hacia afuera. Entonces, nos abren la puerta para que hagamos el trabajo, que en lugar de que gastemos $3,000 en psicólogos y terapeutas, en una sentada, si estamos listos, podemos liberarnos de traumas. Sí, y sobre todo porque la energía que te da la planta es una energía que te queda dormido el ego. Y eso es Ah, algo que realmente en una terapia psicológica normal, a menos que hagas un poco de hipnosis o hagas otro tipo de tratamientos que te duerman el ego, normalmente no lo tienes. Por eso es que es tan tardado un proceso de sanación con el ego despierto, porque primero tienes que engañar a tu propio ego para que quiera empezar a sanar y quiera empezar a ver, y pues claro. tienes que pasar todas tus defensas, mientras que el shot de energía que te da la planta, porque literalmente es eso, para crear la puerta necesitas mucha energía, entonces te da un shot de energía extra y te dio tanta energía que tu ego quedó ahora sí que dormido. No dormido de que no estés consciente porque estás consciente, Sí, es sino como una separación, ¿no? Como una quedó separación. apagado, quedó como que esperen, me dieron demasiado, déjenme reaccionar. Y mientras tu ser verdadero, tu esencia, está viviendo y sintiendo, pero justamente como el ego, las máscaras, por así llamarlas, están dormidas, lo único que puedes hacer es volverte el observador. Lo que hace la planta es te obliga a volverte el observador de ti mismo. Y como tu ego está dormido, realmente puedes sanar sin que tu ego se interponga. El detalle es que cuando hay un ego muy fuerte, que es lo que te decía, se queda pasmado y bloqueada la persona hasta que llega el guía y le da otras cachetadas al ego, no literalmente, sino al ego, y justamente ya otra vez se queda calmado el ego, o justo le dice lo que necesita escuchar el ego para quedarse calmadito otra vez y dejar que la persona vuelva a tirar todas sus defensas. Entonces, justamente por eso es que es tan fuerte lo que sería una ceremonia y lo que te sana psicológicamente es más de lo que lograrías en muchísimas sesiones de terapia, porque tu ego, tus bloqueos, ahora sí que tus defensas están totalmente, ahora sí que fumigadas. Están fumigadas y están medio reaccionando y en lo que reaccionan, tu ser puede aprovechar para sanar todo eso. Muy Entonces, interesante. justamente es eso. Y no solamente te ayuda a sanar lo que estás consciente, sino lo que se quedó olvidado en tus recuerdos. Claro. Porque justamente todas tus barreras mentales están tiradas, están dormidas, están fumigadas. Entonces, pues justamente eso te ayuda. Entonces, realmente, por eso se le llama ceremonias de sanación del alma, porque Ok. está sanando. Una pregunta. Tú mencionas hipnosis, tú trabajas con hipnosis también, igual que yo. Mm, Cuando una persona está así, ¿tú puedes ayudarle a dirigirlo como si fuera una terapia de hipnosis mientras está tomando eso? sí. Eso es muy potente, porque sí, puede ser mucho más práctico, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Eso tiene algún efecto secundario independientemente de los traumas que estás enfrentando y todo la catarsis que uno está pasando, sino físicamente te puede dar diarrea, vómitos, como por ejemplo la ayahuasca que ahorita vas a hablar un poquito de ella? Te comento, no es que la planta cause vómito y diarrea. Realmente, cuando ya fluyes y ya estás bastante limpio como canal y ya te acostumbraste a estarte enfrentando a ti mismo y ya no te cuesta dramas recordar que tal persona te golpeó o que tal violencia sufriste de muy bebé, o sea, ya cuando ya estás acostumbrada al proceso, no te causa ningún síntoma físico, ninguno. Lo que te causa el síntoma físico es el proceso de sanación. Es Es una decir, catarsis entonces. es una catarsis, Ok, exactamente. físicamente. No es que la planta como tal
te cause el efecto. El efecto que te puede causar realmente es que te abre los sentidos, ambas. ¿Y cuánto tiempo dura eso? Después que tomaste digamos, los hongos o la otra planta, ¿te dura algún tiempo en tu sistema o es como cuando haces digestión y después del proceso ya? Normalmente el efecto fuerte te dura hasta que haces pipí. Okay. Entonces, el efecto fuerte, o sea, realmente el viaje fuerte, te dura hasta que haces pipí. De hecho, eliminas. Normalmente dentro de la ceremonia, cuando vas al baño, el guía te dice, pues toma más para que continúes toda la noche el proceso, porque justamente es para que no salgas de viaje. Por eso se hace como dentro de la ceremonia, no solamente tomas un honguito, sino tomas los que necesites y más o menos te lo va midiendo el guía. Eso es lo que aprende un guía, a medir qué tanta energía, porque te ve energéticamente, y qué tanta energía te falta, qué tanto ya te pasaste, ya, o sea, hasta aquí puedes en esta noche, ya tampoco te pases de más. Y no es que pase algo si te pasas de más, sino que corres el riesgo de abrir defensas o tirar defensas que estén más allá de ti, y que eso te va a llevar como varios tiempo volverlo a aterrizar. Entonces pues va a ser como un poco más tardado, ¿no? O sea, y si no estás acostumbrada la primera vez, pues te va a costar trabajo. Pero realmente no tiene un efecto físico de que te pueda causar un paro cardíaco, que te puedas como tal, físicamente como tal, tener un efecto en riñones. Al contrario, lo que hacen los honguitos, el peyote y la ayahuasca, son plantas que eliminan toxinas. Entonces, realmente, fuera de tener un efecto negativo, tiene un efecto de limpieza en tu cuerpo orgánico. Entonces, realmente no tiene un efecto secundario, tiene efectos de limpieza de toxinas y físicamente, cuando dicen es que me duele la cabeza, es que yo he tomado ayahuasca, sobre todo la ayahuasca, lo que causa es una vomitadera en la mayoría de veces. Y diarrea también. No, también, o sea, a veces el honguito causa diarreas, causa vómitos, causa aceleraciones de corazón, pero todo eso no es porque el hongo o la planta lo cause. Todo eso lo está causando tus barreras, que no se quieren romper y que no se quieren salir. Si te das cuenta, el término de catarsis en la psicología también causa esos síntomas. Después de una catarsis probablemente tengas diarrea, probablemente tengas vómito, probablemente tengas lo que serían dolores de cabeza, y dentro de la misma catarsis incluso hasta tienes aceleración del corazón. Entonces, justamente todo eso lo vives no porque la planta te lo cause, sino tus bloqueos mismos están en plena catarsis y son síntomas orgánicos, físicos, naturales de una catarsis y de un resentir y de una recapitulación. Ahora, una pregunta, ¿en la ayahuasca tampoco tiene preparación? ¿No se hierve ni nada? Es así, ¿no? Porque la ayahuasca sí tiene una preparación. Personalmente, por eso a mí no me gusta tanto, porque depende, o sea, ya de por sí, un proceso muy natural, pues depende de qué tanto conocimiento, qué tanto vea el guía, ¿no? Y depende de qué tan preparado estás. Pero ahora le agregamos a la ayahuasca. La ayahuasca no solamente depende de esos dos factores, sino depende de la energía misma del preparador. Del preparador, porque requiere tiempo prepararse la ayahuasca, requiere no solamente sacar las plantas, hervirlas, de hecho se hierven por separado y se preparan las dos plantas que componen la ayahuasca, se hacen por separados en diferentes tiempos con ciertas energías de luna, inclusive ciertas energías de que no le pegue el sol a una y a la otra sí, y después se mezclan. Todo este proceso es una preparación muy fuerte energética. Es como cuando bendices el agua, que si tú la bendices bien, o sea, realmente le llenas de energía adecuada, esa preparación va a ser buena. Por esa razón, no solamente tienes que ver quién te la da, sino quién la prepara. Eso es muy importante. La preparación ya es diferente. Liliana, eso que mencionas es sumamente importante porque, como repito anteriormente, dije que muchas personas se llevan la planta a España, a todos lados, y entonces están haciendo la preparación. Yo he tratado varias veces de hacer la ayahuasca
y algún tipo de hierbas, pero algo dentro de mí no me deja. Entonces yo sé de que no necesariamente lo necesito hacer porque ya tal vez en vidas pasadas yo ya lo experimenté, ya la viví y siempre pasa algo. Lo he tratado varias veces y no me da, igual que la marihuana, todas esas cosas no puedo usarla. No es que no pueda, es que no, siempre pasa algo, ¿no? Si yo quiero ir, digo, ay, sí, voy a probar la ayahuasca o voy a hacer el peyote, algo pasa, no es para mí. Entonces, mi esposo sí se fue a Iquitos, allá en las selvas del Perú, y fue algo interesante porque él estuvo un fin de semana allá en medio de la selva, y cuando se puso a caminar por ahí, para conocer por ahí, no había nadie, era un grupo, era un terreno que le pertenecía al dueño del que iba a hacer la ayahuasca, y había muchos extranjeros europeos ahí, ¿no? Alemanes especialmente y españoles. Y entonces mi esposo estaba caminando y de repente vio a un muchacho joven que estaba estaba calentando algo, ¿no? Y moviendo la planta, así. Y se empezaron a hablar y el muchacho le empezó a hablar a él y le explicó muchas cosas. Y eso exactamente lo que dices, ¿no? Después se sorprendió porque cuando llegó el momento de hacer la ayahuasca en la noche, lo vio a él y él era el maestro, a pesar que era joven. Y le contó la historia de que él, de niño, sufrió un accidente. Él creció en ese lugar. Tuvo un accidente que se cayó y se rompió toda la columna, los huesos de las piernas y los brazos. Y la planta lo salvó, literalmente. Y entonces por eso es que él es un maestro, un abuelito, ¿no? A pesar que es pequeño, es joven. Y entonces él explica que no es solamente hacerlo, como bien dices tú, es la energía que le pones en el momento y le cantas y le empiezas a conectarte con esa planta, ¿no? Que es muy bonito. Y entonces, ¿desde cuándo es que se usan todas estas plantas y para qué y por qué se siguen usando hoy en día? Literalmente, y por lo que nos dicen los abuelos, pues tiene casi el mismo tiempo del conocimiento de la cultura anahuaca, que son casi más de 5,000 años. La cultura anahuaca viene, o sea, aunque hay registros arqueológicos, tanto oficiales como no oficiales, de todo tipo, investigaciones arqueológicas que se han botado por ahí, que no le han dado publicidad en el sistema, pero que aún así tienen cierto rigor científico porque pues lo hicieron especialistas. Y no me quiero meter en este momento en el tema de qué es científico y qué no, Claro. pero como tal, literalmente los primeros rituales y todo viene casi desde que inició como tal la cultura nahuaca, que ellos realmente ya estaban muy conectados energéticamente y pues estas plantas, de hecho tú las sientes cuando tú vas o sea, cuando yo toco la planta, porque yo tengo jicuris, ahí los tengo ahí enfrente de mí, tengo jicuris. Obviamente esos jicuris no son para consumo, son para conectar con la planta, porque me gusta mucho conectar ya directamente en mi día a día con la planta. Estas plantas se sienten diferente. Tú sientes una manzanilla y aunque sí la sientes viva, porque es un ser vivo, no es la misma cantidad de energía cuando inmediatamente sientes un jicuri. Inmediatamente sabes que eso va a ir hacia tu espíritu y no tanto hacia tu cuerpo físico. Entonces, realmente si nuestros ancestros eran personas conectadas, pues justamente nació desde el momento en que alguien se cruzó por el bosque con estos honguitos y supo que realmente tenían una energía diferente. Entonces, toda esta tradición realmente sí tiene más de 5,000 años. Wow. Entonces, estamos hablando que por eso se le llama tradición, por eso se le llaman guardianes de conocimiento. Por supuesto, la ceremonia no era la misma o no era en la misma estructuración de hace 5,000 años, pero las bases principales de lo que funciona o de lo que sana están en lo mismo. Entonces, al menos, por ejemplo, la tradición del jicuri ya tiene más de 5,000. El Teonanacal se perdió un tiempo la tradición y luego ya la recuperaron y así ha estado. Pero como tal, se ha mantenido ancestralmente, porque después de todo,
son cosas y son plantas que están en la naturaleza. En el caso de la ayahuasca, no sé cuánto tenga esa tradición en Perú. Sin embargo, Perú es un reino, por algo se le llama el cóndor y el águila. Y pues es una tradición que tiene la mismo tiempo o existencia el reino de Perú que el reino náhuatl. Entonces, como tal, pues en ese aspecto no sé cuánto, pero en el aspecto de acá de las dos plantitas sí tienen esa cantidad de años. Sí, por eso ya hace años, mientras vivía en Perú, antes de que pasara todo este hecatombe, por decirlo así, yo recibí el mensaje de que México y Perú son los dos países que unidos van a salvar al planeta. ¿Por qué? Porque tienen las tradiciones ancestrales. También he oído que Brasil es uno de los países que empezó en los años 90, a mediados de los años 90, más o menos, empezó a nacer la nueva raza en Brasil. Por eso es que en Brasil están las personas mucho más despiertas, ¿no? Mucho más despiertos. Lo que el conocimiento ancestral sí lo guarda México y Perú. Por eso es que son los países que de alguna manera, si te fijas, están abriéndose y enseñando, dando lecciones políticas y otro tipo de lecciones al mundo. No vamos a entrar en los temas, pero ya los que conocen pues ya pueden entender. Pues mira, Liliana, te agradezco mucho tu tiempo por hablar de estos temas. Sé que esto es un tema insondable. Nada más hemos tocado tres cosas: el peyote, el hongo teonanácatl y la ayahuasca, que en realidad la ayahuasca tiene parecido a lo que mencionas del peyote, con la diferencia de que hay que cocinarlo, hay que prepararlo y se recibe la energía. Dime. La ayahuasca tiene una diferencia aún mayor. El teonanácal va más dirigido a sanación interna, por algo se le llaman niños santos. El jicuri va más hacia conocimiento, hacia abrirte el peyote, hacia abrirte el entendimiento del funcionamiento del universo. Y la ayahuasca va más hacia la limpieza. Por eso es que terminan siempre vomitando, o no siempre. En mi caso yo no he vomitado con ayahuasca, pero no fue una sensación como tal. Digamos, tal vez no la necesito mucho conectarme con la ayahuasca, pero provoca muchas veces el vómito porque la ayahuasca va directo a darte un shot de limpieza. O sea, es como si literalmente te metieran a la lavadora y te sacaran y te botaran para secarte. Entonces, esa es la diferencia. Y yo considero algo muy importante que hablamos de que una persona tiene que estar preparada, etcétera. Pero ¿cómo sabe una persona que nunca ha sentido, que nunca está conectada con su intuición, que no sabe cómo identificar a través de la vibración a una persona? Creo que eso es una pregunta, algo que deben de saber las personas, porque mira, no es lo mismo una persona que ya está acostumbrada a sentir, a guiarse por su intuición y decir, ay, es que este maestro no me da buena vibra, no, se siente raro, mejor por aquí no. Pero ¿qué pasa con las personas que no están acostumbradas a eso? ¿Cómo pueden identificarlo? Creo que la mejor manera de identificarlo es primero conociendo al maestro. Antes de hacer una ceremonia, una toma, etcétera, es conocerlo. Por lo regular, los maestros no solamente se dedican a las ceremonias de estas tomas, sino se dedican a otras medicinas como, no sé, tal vez ceremonia de cacao, tal vez limpias, tal vez lo que sería temazcales en el caso de México. Se dedican como a otras cosas. Entonces, ¿cómo puedes tú, que no sientes, que no estás acostumbrado a hacerle caso a tu intuición? Conoce al maestro, conoce a la persona que te va a guiar. Platica con ella, ¿no? Referencia de otras personas también. La referencia depende mucho de la experiencia y de lo que traigas. Creo que depende más de que tú aprendas a conocer a la persona, de que le dediques un tiempo previo a tu experiencia para ir a alguna otra actividad que guíe a este maestro y puedas conocer al grupo, puedas conocer qué palabras dicen, cómo interactúan entre el grupo mismo,
cómo interactúan los que ya llevan tiempo con ese maestro entre ellos. Y así te vas a dar cuenta si es un maestro preparado. ¿Por qué? Porque un maestro preparado va a haber una armonía en el grupo. No va a haber de que se ponen a criticar a la persona, de que dicen aquello, de que ya hicieron sentir mal a la primera persona porque le gritaron porque hizo alguna situación negativa. Entonces, creo que una persona que no se guía por su intuición y quiere conocer lo que sería la ayahuasca y no sabe si es un buen maestro, o sea, porque yo puedo decir 1000 cosas del maestro, ¿no? Pero esa es mi experiencia. Pero ¿qué pasa si tal vez tú no vas preparado para ese tipo de maestros? Porque hay diferentes maestros. Entonces, lo que necesitas justamente es darte el tiempo de conocer, darte el tiempo de interactuar con el grupo principal del que se llame chamán, brujo, lo que quieras decirlo. Entonces, creo que eso es importante y creo que eso es un buen consejo para las personas que no saben cómo detectar o cómo saber quién sí les va a apoyar en esas cosas. Pues qué bueno que has recalcado en eso, porque eso también era una de mis preguntas importantes para que la gente empiece a comprender, ¿no? De que esto no es tirarte a la piscina o a la alberca así de cabeza, ¿no? Tienes que seguir tu intuición, averiguar, conectarte. Muchos de estos abuelitos también dan conferencias, charlas abiertas y cerradas, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando estuve en Teotihuacán la última vez, me conecté con un grupo que posiblemente de uno de los grupos que tú vas, que no te conocía desde entonces. No estaba en esos grupos, creo que No, ni nacía. sí, no sé mucho, en el año 19, 2019 fue. Entonces, no, ya estaba. Pero no en este, no importa. No importa, pero lo que quiero decir es de que son jóvenes como tú que están conectándose con este conocimiento, esta sabiduría ancestral, y yo me quedé con la boca abierta de cuánta sabiduría tiene ese muchacho, de verdad. Y entonces hay mucha gente que está ahí, está abierto, la gente está empezando a dar el conocimiento abiertamente, ya no cerrado como antes. Y eso es bueno. Y también hay mucha información que puedes buscar por internet y todo eso. Pero bueno, de todas maneras, Liliana, aquí voy a dejar tu información para que se contacten contigo. Tú tienes también un canal de YouTube y bueno, ahí vamos a poner todos los contactos. Muchas Sí, gracias. tengo un canal de YouTube, tengo un TikTok, que estoy incursionando en el TikTok espiritual. Okay. Y para los jóvenes, ya si van a perder tiempo en las redes sociales, que lo pierden productivamente. Así es. ¿Y cuál es la dirección tuya de YouTube? De YouTube es Molly 2507-1990 o por mi nombre completo, Mónica Liliana Carvajal Canseco. Así estoy. Y de TikTok es donde realmente ahorita estoy subiendo pequeños cortos con información. Y pues tengo mi página de sanacionintegralbio.com. ¿Y en TikTok cómo te encontramos? Lilith Sekhmet. @Lilith Sekhmet. O sea, Lilith de la conocida antes de Eva, y así con TH, y Sekhmet pues de Sekhmet egipcio. Muy interesante. lilithsekhmet.com. No, arroba es TikTok, ese es TikTok. Lilith Sekhmet. Ok, Lilith Sekhmet en TikTok. Bueno, de todas maneras TikTok te lo voy a anotar aquí abajo para los que se quieran comunicar con ella. Y bueno, ya espero que sigamos haciendo más pequeños videos para darle información a la gente de la importancia que es nuestra naturaleza, pero también con alguien que nos guíe con su sabiduría para que no se cometan ningunos errores ni que nos volvamos más ignorantes por el miedo que nos pueda causar nuestros propios miedos. Está bien, entonces nos vemos para la próxima, Liliana. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y recuerden, si les gustó, dale like. Si no, pues igual, denle like. Sí. Y compártanlo, ¿no? Y sobre todo... comenten, si tienen preguntas, comenten y pongan temas o qué dudas se les quedaron para que pues podamos hacer más claro, información que realmente quieran saber. Entonces,
Estamos aquí para ayudarles a responderles algunas preguntas. Ok, bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao.